Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier sea el momento en que esté viendo este video. Les saludo, mi nombre es Andrés Barreto, soy misionero juntamente o con alcance mundial. Soy director de campo aquí en Colombia y estoy casado con mi bella esposa Keila. Tenemos una hija que se llama Eliana y todos tres, diría yo, servimos en el ministerio porque ella va con nosotros donde nosotros vamos. Hemos venido tratando el tema durante estas semanas de llamados a ser siervos de Dios. Tengo 3 videos para esta semana que voy a compartir con ustedes que corresponden a esta semana 4 de sus manuales o de sus materiales. Para clarificar un poco estos 3 videos, quiero comentarle que el primer video es un video introductorio sobre la importancia del contexto bíblico. Y los otros 2 videos van a tener un énfasis sobre los 2 días de la semana de estos 5 días de estudio de este material. Así que los otros 2 videos hacen énfasis sobre el día 2 y sobre el día 5 correspondientemente. La idea es que podamos ver los videos al día que corresponde para que podamos nosotros estudiar de una manera adecuada el material. Vale también decir por último que estos videos pueden ser pausados, tanto los 3 videos que yo voy a realizar como los videos de mis compañeros en este mismo material, para que podamos reflexionar, meditar, orar, pensar un poco, indagar un poco mejor los pasajes, los contextos y enriquecer nuestro estudio de la mejor manera. No siendo más, vamos a iniciar con nuestro video del día de hoy y tiene que ver con la importancia del contexto. Debemos conocer el contexto de la escritura. Ahí tiene un contexto económico, contexto cultural, emocional, espiritual, social y de relación con Dios, que las personas que escribieron, tanto como las personas que escribieron como a los receptores, a quienes está escrito, tenían una cierta condición espiritual. Es muy importante que nosotros conozcamos el contexto. Entonces, es decir, el contexto constituye el escenario en el que se desarrolla la historia y es de demasiada importancia para podernos ubicar de la mejor manera dentro de la historia y su interpretación. Vamos a ver algunas razones que nos pueden ayudar a comprender por qué es tan importante esta idea del contexto. Entonces, brevemente voy solamente a mencionar 5 razones y finalmente vamos a dar un ejemplo sacado de la misma escritura para considerar un poco el tema del contexto. La primera razón de la importancia de conocer el contexto es porque nos ayuda a no sacar los pasajes del contexto. Creo que ha sido bien conocido por todos que muchas veces estábamos escuchando algún tipo de enseñanza y hay algún pasaje que se cita, pero que dentro del contexto que conocemos no tiene esa validez, no tiene esa interpretación. Y conocer el contexto nos ayuda a dar un significado coherente y razonable, adecuado, correcto al texto que estamos leyendo. La segunda razón de por qué es importante conocer el contexto es porque nos ayuda a comprender mejor la primera audiencia. Este concepto de la primera audiencia es un concepto que usan algunos teólogos para referirse a quienes se escribió la carta en primera instancia, como decir, Pablo escribió a su primera audiencia el libro de Tito o la epístola de Tito, y esa primera audiencia es Tito mismo, que tiene una implicación, una enseñanza y verdades teológicas, ¿cierto? Conocimiento de quién es Cristo, de cómo funcionamos en el ministerio y aplica 100% para nosotros también. Pero realmente esa carta fue escrita para la persona de Tito. Entonces, conocer el contexto nos ayuda a relacionarnos un poco con la historia y conocer esa primera audiencia. La tercera razón de por qué es importante conocer el contexto es porque nos ayuda a comprender mejor el corazón, no solo el corazón del texto, sino la idea principal del mismo. Cuando conocemos el contexto bíblico, nosotros podemos llegar a entender cuál es la idea principal de él, ¿sí? Y cuál es no solo su idea principal, sino el corazón del texto. Creo que todos hemos leído las parábolas que Jesús mencionó, tanto en Mateo como en Marcos, citan de Jesús. Y la realidad
es que las parábolas tienen solo una enseñanza, solo una interpretación. Es un solo tema que Jesús quiere tratar. A través de los años siempre tratamos de dar muchas aplicaciones que en esencia no está mal, mediante que yo no diga algo que vaya en contra de la palabra de Dios, puedo dar algunas aplicaciones y hacer el aplicativo en sí no es tan malo, pero si vemos el texto tal cual es, nosotros vamos a considerar que solamente hay una enseñanza detrás de cada parábola. Es importante conocer esto. La cuarta razón por qué es importante conocer el contexto bíblico es porque nos ayuda a tener una sana interpretación bíblica y como fruto una buena práctica. Con el ejemplo que vamos a ver ahorita de los escribas y fariseos en una conversación que tienen con Jesús, nos vamos a dar cuenta que cuando ellos malinterpretaban, cuando ellos dejaban que su corazón dominara la interpretación y no que Dios dominara la interpretación, hacía que ellos consideraran los pasajes a medias y le dieran ciertos valores y los usaran con propósitos egoístas. La quinta y última razón de por qué es importante conocer el contexto bíblico es porque nos ayuda a conocer quién es Dios. Nos ayuda a conocer su carácter y su persona, cómo Él trabaja con nosotros y cómo trabaja a través de nosotros. Entonces es de vital importancia que nosotros interpretemos de manera adecuada dentro de los contextos los pasajes bíblicos, porque si no tendríamos una idea equivocada de quién es Dios. Creo que en el ejemplo que vamos a ver más adelante, parte del atrevimiento de los fariseos y de los escribas es que ellos desconocían quién era Dios. Desconocían su misericordia y su amor. Y tenían una idea de Dios tan equivocada que a ellos les parecía fácil y atrevido tomar las mismas palabras de Dios y usarlas a medias. Con estos puntos en consideración debemos pensar un poco de cómo nos puede ayudar a una comprensión adecuada de las Escrituras. Veamos pues el ejemplo que tanto he citado y de allí saquemos la idea de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a cómo usar los contextos. Es una historia que se da entre los escribas y los fariseos, muy conocida por todos nosotros, y es el caso de la mujer adúltera. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 11, para que lo anoten, lo mediten un poco, además de lo que ven en el video, como les dije, y Deuteronomio 22, 22, que es la cita que ellos recitan delante de Jesús, y luego vamos a ver Mateo 23, del 1 al 7, y a considerar un poco que Jesús conocía el corazón de ellos, conocía quién eran ellos, y sabía tratar con ellos. Un paréntesis, Jesús sabía tratar con cada persona de acuerdo al corazón que tenía. Creo que debemos pedir a Dios la sabiduría para tratar con cada persona según corresponda, según su corazón, según su actitud. Creo que necesitamos muchos en nuestra vida de ministerio aprender de Jesús esto. Y cierro el paréntesis. Leamos Juan 8 del 1 al 11. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo:
ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos entonces que los fariseos y los escribas citan un escrito sagrado para ellos y para Dios que está relacionado con Deuteronomio 22, que dice así: si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Es interesante ver cómo los escribas y fariseos tomaron de este pasaje no solamente para tentar a Jesús, sino para acusar a otra persona. No solamente para probar a un hombre justo, sino dándole un significado y un valor diferente a la intención que Dios tenía con este pasaje 22, que era que el pueblo fuera santificado, no que buscara ocasión para matar al prójimo. ¿Sí? Entonces vemos que los escribas y los fariseos sacan de contexto, y esto tiene que ver mucho con su corazón. Ellos tomaban los pasajes y les daban un valor y un peso y un significado de acuerdo a lo que sus emociones y su corazón dictaminaban. O sea, interpretaban el pasaje bíblico de acuerdo al estado de su corazón. Es un error en que todos podemos caer, pero nosotros debemos interpretar el pasaje bíblico de acuerdo a lo que el pasaje bíblico es, no de acuerdo a lo que nosotros sentimos o cómo nos sentimos, o de acuerdo a los propósitos egoístas de mi corazón. Jesús los conocía muy bien, y por eso en Mateo 23 del 1 al 7 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enchanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Fíjense que la actitud de su corazón, la actitud del corazón de estos fariseos, de estos escribas, era su forma de interpretar, dictaminaba la forma de interpretar las escrituras, las sagradas escrituras. Por eso pasó lo que pasó en el pasaje de Juan 8 del 1 al 11, y por eso Jesús los conocía. Decía, yo conozco quiénes son ustedes, yo conozco cuál es su corazón y su forma de interpretar la ley. Entonces, de esta manera, con esto esperamos, con esta breve ilustración, esperamos poder dar más claridad sobre la importancia de conocer un poco el contexto de los pasajes y así darle el valor adecuado, el valor que el texto tiene de acuerdo a su contexto. Les esperamos en nuestro segundo video, que está relacionado con el día 2 de esta semana, de nuestro material, y seguir así el tema llamados a ser siervos de Dios. Dios les bendiga.